Vamos a ver, para evitar una barrera semántica sobre la página interfoliar, la mayoría de predicadores, maestros, expositores, siempre han deducido que esa página blanca tiene un significado y que son 400 años de silencio de Dios. Pero hay que hacerle varias preguntas a ese supuesto silencio de Dios. Pregunta número 1. ¿Hay salvos o condenados durante esos 400 años de silencio? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Porque si Dios guardó silencio durante 400 años, ¿qué hacemos con los pecadores? ¿O qué hacemos con los no pecadores? Salvos o condenados. Quizás los no pecadores se logren salvar, aunque sea a través del silencio de Dios. Pero ¿y los pecadores cómo pueden ser condenados si Dios guardó silencio? Primero usen la lógica, por favor. Primero pregúntense, si Dios guardó 400 años de silencio, los no pecadores pues son salvos automáticamente, aunque Dios haya guardado silencio. Pero ahora los pecadores, porque siempre ha existido estos dos tipos de personas, pecador y no pecador. ¿Cómo hacemos con esos pecadores durante esos 400 años de silencio que Dios guardó? ¿Los va a condenar o los va a salvar? Como cuando un patrón sale y deja un mes ahí solo a su empresa, no se fue. ¿A qué os hacen? Pues sí, tienen que hacerse lo que tenían que hacer. Entonces, ahí me están dando a entender que Dios vacacionó 400 años. Ya no se preocupó por la creación y ahí pasó lo que pasó. Esto es con respecto a nuestra intuición de hacer preguntas retóricas. Eso se llaman preguntas retóricas. Una pregunta retórica es cuando yo la hago y yo mismo me la respondo. Eso se llama pregunta retórica. Yo me la hago y yo mismo me la respondo. ¿Qué pasó con los no pecadores y con los sí pecadores? ¿Hay condenados o no hay condenados? ¿Hay salvos o no hay salvos? Por los 400 años de vacaciones que Dios se tomó, más conocido como los 400 años de silencio. Entonces la respuesta yo la tengo. Entre Malaquías y el nacimiento de Jesús, perfecto, hay 400 años de distancia. Pero Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento. Así que Dios ya no necesita más escritores, porque se cerró el canon. Desde el nacimiento de Jesús hasta el año 96 después de Cristo, se cierra el canon del Nuevo Testamento. El último escritor, Juan. Ya no necesitamos más escritores, pero predicadores sí. La historia me enseña a mí. Vamos a ir a los 400 años de silencio. Nabucodonosor empezó a reinar en el año 605 y en el año 539 fue derrocado por los persas. Los persas del 539 al 331 empezaron a gobernar. Pero tomemos nota de esto, por favor. Y en el libro de Daniel usted lo va a ver. Ese silencio no aparece en el libro de Daniel. ¿Estuvo Daniel en el pozo de los leones, sí o no?
El rey se llamaba Darío, ¿sí o no? ¿Cuándo terminó su imperio Darío? 331. Muy bien. ¿Cuánto es 400 menos 331? Ahora vamos a usar la matemática. ¿Cuánto? 79. 69. Tomen nota. Y a los 400 años de silencio, de repente ya aparecen casi 70 años donde se está hablando de Dios. Porque Darío, después de que Daniel salió del pozo de los leones, firmó un edicto que a nivel del mundo el Dios que se debía de predicar era Jehová Dios. Ahí ya le quitamos 70 años ya a los supuestos 400 años de silencio. Ya solo nos quedan, ¿qué? 330. Ahora vamos a ir a otro documento histórico. La Biblia Septuaginta. Se empezó a escribir en el año 246. Al año 147 o al año 150. ¿Quién ordenó la redacción de la Biblia Septuaginta? El rey Ptolomeo de Egipto. ¿Quiénes la hicieron? 72 maestros judíos. Vayan viendo ahí cómo los 400 años de silencio van desapareciendo. 246 al año 150. En la Biblia Thompson van a encontrar ustedes una información, creo que no la tengo aquí, pero ¿quién trajo internet? Por favor, que me ayude. ¿Cuándo se escribió la Septuaginta? ¿Quién trajo internet, por favor? ¿Cuándo se empezó a escribir la Septuaginta? Pueden abreviar una L mayúscula, X mayúscula, X mayúscula y ahí le tira. Eso quiere decir Septuaginta. Con voz de locutor. La Septuaginta, la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, fue realizada en Alejandría entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Gracias, hermano. El documento histórico, perdónenme, pero vota y aborta cualquier idea humana. ¿Escuchó lo que dijo? Siglo III y siglo I. ¿Dónde están los 400 años de silencio de Dios? Pero les tengo una sorpresa. ¿Cuántos años tenía Ana cuando nació Jesús? ¿Se están dando cuenta? Que no hubo silencio. La Biblia dice que Ana era profetisa y profetizaba en el templo. Y fue la primera en hablar del nacimiento del niño Jesús. Entonces, si se puede creer ahí, Ana debería tener 484 años entonces. Ella es 84 años antes de Cristo. Ajá. Pero como si hubo ese silencio, entonces 484. Le estamos quitando entonces ya 320 a los 400 años de silencio. Pero de Darío le quitamos 70, ya lo vamos aquí quitando. Pero él le acaba de quitar 3 siglos de un solo, hasta el siglo I se acabaron los 400 años. Ni Pío hizo los 400 años. ¿Se está dando cuenta? Zacarías y Elizabeth dice que ya eran ancianitos cuando Zacarías, a ver dónde fue a comprar Viagra, pero dice que embarazó a la pobre Elizabeth. El poder de Dios. Sara ya era 90 años y Abraham tenía 99 años. ¿Dónde fue a traer Viagra ese pobre viejito? Ahí la Biblia dice, discúlpenme esto, pero la Biblia dice claramente que el ángel le dijo, lo que para Dios es posible, para ustedes es imposible, dijo él, aclarando, ¿verdad? Porque nosotros somos limitados. Entonces, se le dio el mensaje a Zacarías que iba a nacer un bebé y dijo, pues ya son avanzados de edad, ya son entre 85 a 90 años de edad.
Y nace el patojito, Juan Bautista, el que bautizaba, etcétera, etcétera. Ana, la profetisa, de 80 años, viuda, y ahí total que. Entonces quiere decir que entre todos estos números que hacemos, yo estoy usando al rey Darío, estoy usando a los 72 rabinos que hicieron la Septuaginta, estoy usando a la familia Zacarías y Elizabeth, estoy usando a Ana, una señora de 80 y pico de años. Los 400 años desaparecieron y aparecen pero sólidos. Entonces, es mentira eso. Vamos a aclarar esto, de que esa hoja blanquita que está ahí, los 400 años de silencio de Dios ante un tribunal, entonces Dios se va a la cárcel por injusto. Nosotros mismos estamos mandando a la cárcel a Dios y lo estamos acusando de injusto. Porque la primera pregunta es cuando yo esté ante el tribunal de Cristo: un momento, Señor Jesús, a mí me puedes echar al fuego porque yo escuché palabra, y a todos los que están aquí echarlos al fuego, Señor. Pero en los 400 años de silencio que guardaste, esa pobre gente sí, no, porque vas a estar con nosotros en el infierno entonces. Entonces el Señor me va a preguntar: ¿qué no estudiaste historia? ¿No estudiaste la Biblia? ¿No te acordás que yo usé a un hombre del nombre Darío para educar al pueblo de Israel? ¿No te acordás que a Ptolomeo lo usé yo para que la gente supiera el idioma griego? ¿No te acordás de que Zacarías era un hombre ya anciano? Ana, Elizabeth. Entonces están mis 400 años de silencio. Vos y esos que no quisieron arrepentirse durante los 400 años, al infierno. Nosotros nos salvamos por medio de Jesucristo, y ellos, hoy nosotros nos salvamos por medio de Jesucristo, y ahora ellos por la ley. Por la ley. Pero tome nota de esto. Le voy a dar un ejemplo clarito. Malaquías cierra, terminó el canon del Antiguo Testamento. Ya no más escritos. Ahí se acabó todo. Pero el que se haya acabado escritos no quiere decir que se acabó la prédica. En el año 96 se cerró el canon, ya no hay escritor. Pero del año 100 para acá se sigue predicando la palabra de Dios. Usted es testigo de usted mismo. ¿Está predicando la palabra de Dios, sí o no? ¿Está escribiendo libros? Se está dando cuenta. Yo estoy enseñando la palabra, yo no estoy escribiendo libros, pero estoy enseñando la palabra de Dios. Así que por esa razón dice la Biblia que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ninguno va a presentar excusa. Y especialmente ustedes que están aquí. Porque aquí mis debates bíblicos son bíblicos. Entonces, yo tengo una señorita aquí bien adiestrada, que es Carolina. ¿Cuáles son los 5 pilares de la verdad absoluta, Caro? Documento histórico, arqueología, ciencia, profecía y unidad temática. Perfecto, ahí estamos. Yo acabo de usar la profecía y el documento histórico. Allá Byron hizo favor de mostrarme que entre el siglo 3 y el siglo 1 de Cristo se hizo la Septuaginta. ¿Quiénes la realizaron? 72 maestros judíos. Ya se imagina esa gente para haber transliterado del hebreo al griego. Qué sabiduría de esa gente. Entonces no hay silencio. No hay. Entonces nosotros somos los que nos inventamos eso y se lo hacemos creer a la gente, y por eso los ateos nos persiguen. Porque el ateo me puede preguntar a mí: no me podés mandar al infierno a la gente si 400 años hubo silencio. Tampoco me los podés mandar al cielo, porque ¿quién les habló de Cristo o de Dios? Ahí se queda. Ahí se queda. Ajá. Entonces, no, en esto vamos a tener cuidado. Y esto salió a raíz de que hoy dice el Señor que no hay mensaje porque ya a los 400 años de silencio del Señor. Entonces, todo esto se descubre porque le hicieron una pregunta al hermano que él predicó sobre la suegra de Pedro, y viene alguien y lo ridiculiza ahí y le dice: usted me habló de la suegra de Pedro, pero no me habló del nombre de la suegra de Pedro. Pues si la Biblia no registra el nombre de esa señora, ni de la mujer de Pedro, ni de los hijos de Pedro.
Pero sí dice la Biblia que tenía mujer. Sí dice la Biblia que era casado. ¿Cómo va a tener suegra y no va a tener mujer? Ya sería una locura eso. Entonces, hay pasajes bíblicos que hay que comprenderlos bien y exponerlos bien. Y entonces los que hablan pues de los 400 años de silencio, entonces no tienen base escritural, ¿ah? No tiene base bíblica. En cambio, yo le acabo de demostrar qué sucedió en los primeros 100 años antes de Cristo. Está Zacarías, Elizabeth y Ana, 100 años antes de Cristo. De Zacarías y Elizabeth nace un bebé, Juan Bautista. Ana no nace un patojito, pero ella es la que predica el nacimiento de Jesucristo. Y en el templo, dice la Biblia, ayunaba y oraba 100 años antes de que, o sea, un siglo antes de Cristo. Pero de repente nos encontramos en la historia, que es el pilar muy fundamental, el documento histórico. La Biblia se Septuaginta, es entre 3, 2 y un siglo antes de Cristo. Pero de repente yo vi que 70 años el rey Darío ordenó bíblicamente en el libro de Daniel que Jehová Dios era el Dios de todo el mundo y que él se tenía que predicar y únicamente. Entonces, ahí se acabó la teoría. Pero hay que pensarlo, reflexionar, porque si no entendí me tengo que sacudir un poco la cabeza. Un poco de scroll. Ajá, porque el documento histórico es muy importante. Un poco de coca. Y con todo respeto a los demás expositores, sin el ánimo de aplastar a alguien, sin el ánimo de ridiculizarlos, pero preguntarle a usted, hermano, pero esa pregunta se lo va a hacer a usted a los que se creen Superman. ¿Qué significa la hoja en blanco que está entre el nuevo y el antiguo? Son los 400 años de silencio, mi hijo, le va a decir. ¿Y cómo me lo pruebas que Dios guardó 400 años de silencio? Pues a ver, por ahí me lo enseñaron a mí, ahí estate tranquilo, ahí está. Pero a vestir que el purgatorio ahí está. Sí, eso necesita ser explicado. Y ya le vuelvo a repetir. Cuando adquirimos este conocimiento, también no nos va a servir para ridiculizar, sino para orientar a otras personas, para que ellos salgan de esas mentiras, porque esa hojita ha llevado a muchas personas a la ignorancia, sin saber lo que significa. El interpoliar no solo existe en la Biblia, en todos los libros. En todos los libros existe el interpoliar. Si usted va a dar un libro ahí de doctrina y milenaria, después de un capítulo hay un interpoliar. Siempre hay un interpoliar. Hay introducción, hay prefacio, hay preámbulo y hay conclusión. Y hay interpoliar. Porque esa es la ley que marca en la literatura. No hubo silencio. No hubo silencio, definitivamente no. La palabra de Dios ha sido la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, sí me comprendieron, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen que dar. Qué rico levantarse a las 7 de la mañana, pero queremos incrementar el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos un poco. Y nosotros también ser inteligentes. Si nosotros notamos que realmente ellos están enseñando la verdad, pues me quedo, si no, no. Yo no puedo ser esclavo de la mentira. Somos libres porque la verdad nos ha hecho libres. Entonces vamos a ver por qué necesitamos nosotros una ética muy importante. Porque a través del mensaje nosotros tenemos que aportar 7 elementos importantes. Vamos escribiendo ahí, por favor, los 7 elementos de la comunicación.
Muy bien. Número 1 es emisor. Por esa razón es que si le aplicamos nosotros los 7 elementos de la comunicación a los 7 libros apócrifos que tiene la Biblia católica, esos 7 libros no aparecen dentro de los 7 elementos de la comunicación. Desde Génesis hasta Malaquías, y desde Mateo hasta Apocalipsis, siempre encontramos que dice, así dijo Dios, así dice Dios, así ha dicho Dios, así dice Cristo, así dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces quiere decir que el emisor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a hacer la ecuación, por favor. Vamos a hacer la ecuación. Escriban la palabra ecuación, que es igual que fórmula. Ecuación divina. Escriban ahí, por favor. Ecuación divina. Divina. Vamos a ver esto. Vamos a ver. ¿Por qué razón es que nosotros no apelamos a otro u otros personajes? Porque la ecuación divina no me lo permite. Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. Sigamos con la ecuación. Juan 6:44, 6:65. Nadie viene a mí, ahora es al contrario, sino por el Padre. Tome nota. Juan 6. 44 y 65. Yo quiero que usted forme la ecuación porque usted, el hermano Jaime dice que la señora le dijo, nosotros somos de la iglesia porque ahí están los santos. Le quiso decir que los santos interceden por él o él por los santos. Como ahí es viceversa. Usted intercede por un muerto y el muerto intercede por usted. Pero la ecuación no es esa. Voy repitiendo. Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Pero ahora aquí hay un giro de 360 grados. Juan 6:44 y 6:65 dice que nadie viene a Cristo si no es por el Padre. ¿Por qué no lo leen, por favor? Que usted tiene que estar seguro. Van a estar anotando, ¿y qué tal si no dice eso? Ahora Juan 14:6, si no tienen duda, porque se lo pueden de memoria. Y luego, Carol, vamos a usar Efesios 2:18. Y vamos a usar 12:3 en la primera carta a los Corintios. Dice: si ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo quiere, y yo le Muy bien. vendría a ustedes. Ahora el 65 del mismo texto. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Tomen nota la ecuación. Nadie va al Padre si no es por Cristo y nadie viene a Cristo si no es por el Padre. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar a los dos? Biblia 12:3, primera carta a los Corintios, o 2:18 de Efesios. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Perfecto, ahí está. Quiere ir a Cristo y quiere ir al Padre, no lo vaya a hacer por otro medio, por el Espíritu Santo. ¿Lo escucharon? 2:18 de Efesios. 12:3, primera carta a los Corintios. 2:18 de Corintios. De Efesios. Corintios 12:3. ¿Y Efesios? 2:18. Ya lo anotó, 2:18. ¿Quién tiene 12:3? Ahí viene Osorio. 12:36. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema
sino por el Espíritu Santo. Usted no puede invocar al Señor Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. Ecuación. Aquí en esta versión dice el 12:3, ¿verdad? De 1 Corintios. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino que con un Espíritu Santo. Perfecto. Esta versión actual. Ahí está. Dando cuenta, entonces, aquí la ecuación está formada. Aquí está el concepto. La Trinidad no es un concepto, sino es una composición de personas. Porque a ustedes le van a decir, especialmente los universitarios, muéstreme dónde dice la palabra Trinidad. No, porque Dios no es tricéfalo para que aparezca la palabra Trinidad ahí. Tricéfalo quiere decir, por ejemplo, yo hago este muñeco aquí, 3 cabezas. Y esas cabezas no se pueden separar porque esto es tricéfalo. Entonces, lo que estamos leyendo ahorita es unidad compuesta. Unidad compuesta, ¿cómo lo compusimos ahorita? Claro, no va allá la palabra Trinidad, porque Dios no es un tricéfalo, un ser de 3 cabezas. Pero sí va a hallar los números que componen la deidad divina. Ahí está la ecuación. Ahí está, unidad compuesta. Usted vio que les decía ahí, nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie viene al Hijo sino por el Padre. Y nadie va al Señor, ni le pueden llamar maldito, ni pueden blasfemar contra Él o al Padre, sino que tenemos entrada, dice, de acuerdo a 2.18. No sé cómo dice el 2.18 ahí en su versión de Efesios. Porque los universitarios van avanzando. La unidad compuesta de ¿qué es? Es la ecuación divina, de la deidad divina, en otras palabras. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Repítalo. 2:18, ¿verdad? Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Esto me explica, ¿escuchó cómo dijo? Por él. Los dos pueblos, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre y al Hijo por un mismo espíritu. ¿Dónde quedaron los santos de su amiga que usted encontró en el mercado? Ahí se aplastó esa teoría. La ecuación me acaba de enseñar a mí que no hay otro camino. Lo que sí es cierto, dice 14, 12, 16, 25 de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte, porque solo hay 3 caminos. Cristo el camino al Padre, el Padre camino a Cristo, y el Espíritu Santo camino al Padre y al Hijo, y ahí está cerrado. En otras palabras, es la geometría espiritual. La voy a escribir aquí. Geometría espiritual de la deidad divina. Deidad divina. De la deidad divina. ¿Qué? En la escuela les enseñaron a hacer geometría. Triángulo, geométricamente, porque tiene 3 ángulos. Hay rectángulo, y hay un montón de palabritas. Entonces, el triángulo
Ahí está la geometría. Y demostrado bíblicamente. En la primera, en el nubito, ¿cómo se dice? Se llamaba, tiene 3 cabezas, se puede decir. Tricéfalo. Esto sí lo tienen los señores católicos, porque cuando usted entra a la iglesia católica hay un muñequito de 3 cabezas. Ellos le llaman a ese muñequito Santa Trinidad. Pero le están llamando Santa Trinidad al bronce. No, Dios no es tricéfalo. Dios es una unidad compuesta. Geométricamente hablando, es geometría espiritual de la deidad divina. Miren, es importante la barrera semántica, quitarla, porque nos lleva más allá. Vamos a ver qué dice 2, 8 y 9 de Colosenses, para ver si es cierto que esa geometría nos ayuda. Y Hebreos 1.3. Vamos a ver quién va a leer Colosenses 2, 8 y 9 y Hebreos 1.3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo, porque en el hábitat corporalmente en toda plenitud de la deidad. Cuidado, empieza diciendo Pablo, con los inventos de la gente. Sutiles, vacías, y termina diciendo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad divina. ¿Qué quiere decir la palabra deidad? Deidad. Naturaleza de Dios. En Cristo habita la naturaleza de Dios, en el Padre habita la naturaleza de Cristo, en los dos habita la naturaleza del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, pero el 1.3 nadie lo encontró, de Hebreos. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Muy se bien, sentó a la perfecto diestra de- hermano, ahí estamos, gracias. Aquí digo que Osorio, toda la plenitud. Ahora aquí dice la esencia de Dios. Entonces, de acuerdo a los textos bíblicos que tomamos nosotros, para ir al Padre yo tengo que ir al Hijo. Para ir al Hijo yo tengo que ir a este. Pero para ir al Hijo tengo que ir al Padre, así que los tres están en la misma dirección. El uno va al otro, el otro al uno y el otro, y ahí estamos entonces. Entonces nosotros no necesitamos de un tercer acceso, un cuarto acceso o quinto acceso. Aquí en la tierra nosotros los hombres lo único que hacemos es orar por las personas, pero rogamos que Dios les perdone, no yo les perdono. Rogamos que Dios les salve, pero yo no lo salvo. Menos ya cuando esté muerto el pobre. Entonces, esto nos amplía la explicación de que el primer punto se llama, de los 7 elementos de la comunicación, emisor. Y el emisor es la deidad divina compuesto por la unidad compuesta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que el Padre dijo que yo dijera, eso voy a decir. Lo que el Hijo dijo que yo dijera, eso voy a decir. Lo que el Espíritu Santo dijo que yo dijera, eso voy a decir. Ahora tenemos el punto número 2. Receptor. Receptor. En el receptor puede haber problemas. ¿Por qué problema? Porque no sé si el hermano Pedro se ha dado cuenta o cualquiera de los que estén aquí.
Dios me ha permitido capacitar personas, pero volvieron a la ideología que antes tenían. Se les ha hablado infernológicamente, escatológicamente, pero han regresado a las teorías que tenían antes y están predicando lo contrario que se les ha enseñado a través de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque son malos receptores, que es el segundo elemento de la comunicación. Ahora, ¿por qué sucede esto? Vamos a ver dos pasajes bíblicos. Hebreos 3:15 y Juan 8:43. Hebreos 3:15, 8:43. En la Biblia dice claramente que Dios no quiere que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Pero el asunto es que por lo menos en Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Pero de repente ocurre un fenómeno en Juan 8:43. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El problema de la recepción. Quizás esté aquí ahorita su cascarón, pero su alma y su espíritu saber por dónde anda. Y por eso que no capta el mensaje. Lo mismo en la noche. Si hay un día específico para enseñar, quizás estemos ahí presentes, cuerpo, alma y espíritu, pero hay alguien que se mete entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Es ingrato celular. Para todo el tiempo. Pero ahí están con el celular y ya no escuchan. Si se está hablando del invierno, se está hablando bien. Yo noto que cuando es culto de enseñanza, como que le produce sueño a las personas, como que las produce aburrimiento. ¿Quién va a predicar? Qué aburrido. Tenemos una prédica que suene aquí adentro, queremos luces de colores, queremos humo. Si quiere humo, vaya allá al parqueo de carros, allá a las 7 de la noche, es una humazón de chorizo y longaniza. Que vaya ahí al... ¿Quiere luces de colores? Vaya a la disco. ¿Quiere que lo hagan reír? Vaya al circo. Es que esa es la diferencia que hay. Entonces Jesús se tocó siendo maestro de maestros. Él es el mismo ayer y siempre por los siglos de los siglos. Si ustedes no entienden la palabra de Jesús, porque no saben escuchar. Entonces aquí aparece el segundo elemento, receptor. Hay buenos receptores, pero también hay malos receptores. Y esos malos receptores es porque tienen una memoria a corto plazo, otros lo tienen a mediano plazo, otros a largo plazo y otros tienen memoria esencial. Y la que tienen que practicar ustedes como buenos receptores es la memoria esencial. Conozco un hermano que fue mi alumno. Tal vez no se grabó todos los 16 cursos, no los tiene en su cabecita. Pero él anda su cuaderno ahí en su mochila. Cuando le hacen una pregunta, permítame, voy a ver, y va y rápidamente. Aunque un poco tardadito, pero soluciona el asunto. Pero a lo contrario, tuve otro mi alumno. Se fue a la radio a predicar. Hermano, la Nueva Jerusalén tiene 4.665.600 kilómetros cuadrados y para allá vamos, hermano. Le empezaron a caer las llamadas. Hermano, ¿y en qué lugar de la Biblia dicen? Por ahí me lo enseñaron. Ahí se acabó todo. Es que eso no es por ahí, sino que en tal lugar de la Biblia dice eso. Hermano, dice que el infierno tiene 1.000.000 de millones de kilómetros cuadrados. ¿Dónde dice su hermano? Por ahí me lo enseñaron. No, tiene que mostrarme la Biblia dónde dice eso, para estar seguros. Pero el mal receptor
no va a alcanzar eso. Entonces vamos a entrar en los elementos de la comunicación como debe hacerse. Número 3. Tercer elemento, código. Idioma o modo de transmitir. Ese es el concepto. La palabra código es idioma o modo de transmitir. Sí, ese es el código. Siempre debe de tener a la mano un diccionario de la lengua hebrea, de la lengua griega, historia, para que tengan cómo responder ante eso. Entonces, el idioma o el modo de transmitirlo se llama código. Un ejemplo. Hay un texto bíblico que se usa mucho para autojustificarse. Es Proverbios 24:16. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Y ahí la gente dice que bueno, porque Dios no importa. La chance. Sí, que yo esté levantando y cayendo, levantando y cayendo. De todos modos, Dios soy salvo. Y luego le cae, los calvinistas dicen que la salvación no se pierde y ahí complementa a usted y usted vive una vida muy feliz, pero que va a ser infeliz en el infierno. El texto bíblico ahí, el libro de los Proverbios está compuesto de tesis y antitesis. La tesis dice una cosa y la antítesis la contradice. En el caso 24 se dice, el justo cae 7 veces, pero el impío también cae. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el justo, siendo justo, esté caído? No hay razón. Pero para eso, en el código vamos a usar el idioma. Y en el original griego, la palabra o el versículo 16 de Proverbios se escribió el Tzedakah Nafal Kom, y quiere decir, el justo es tentado 7 veces al día, pero permanece firme. Eso quiere decir el texto. 16. Lo repite. Vamos a leer 10:12 en la primera carta a los Corintios. Primera carta. Ahí hay otro Tzedakah Nafal Kom, 10:12. Así que él que piensa estar firme, mire que no caiga. Vale, ¿se están dando cuenta? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, la tentación va a venir, pero yo no caigo en la tentación. La tentación viene, pero yo no voy a caer porque yo soy un Tzedakah Nafal Kom. Entonces, este es el código de la manera de transmitir y el idioma. Porque ¿en qué idioma se escribió el texto bíblico? Esa es la pregunta. Hoy decimos el original griego, y sí, pero antes del original griego existió el original hebreo. Porque toda la Biblia se escribió en hebreo. Después se tradujo al griego, que es muy distinto. Y no dudamos porque fue un original griego. No hubo falta ninguna, ni gramatical, ni nada por el estilo. Todo fue perfecto. Después se tradujo al latín y en el año 1569 al 1602 al español. Y hay otras versiones. Pero lo importante es que se está dando a conocer el mensaje. Ese es entonces el idioma en que Dios
transmitió el mensaje al pueblo de Dios en hebreo, pero permitió que se tradujera al griego, permitió que se tradujera al latín, permitió que se tradujera al español, y a nivel del mundo hay libros que tienen el sello bestseller, que quiere decir el más vendido, el más bonito, el más bueno. Pero de repente aparece otro libro mejor, este quedó en el olvido. En cambio, ese libro que usted tiene ahí no tiene el bestseller, pero es el más vendido, el más leído y el más traducido a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque su autor no es de carne y hueso como somos nosotros. Su autor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí aparece la ecuación divina otra vez, por la inspiración. Entonces, en cuanto al código, vamos a ver, número 4, mensaje. Mensaje es más conocido como información, anuncio o tema. Información, anuncio o tema. Muy bien. Como aquí estamos en el ámbito espiritual, no estamos en el ámbito secular. ¿Qué demanda la Biblia de ella misma? En primera de Pedro 4:11. Fíjense pues. Anuncio o tema o información. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Primera de Pedro 4:11. No vamos a ir a traer mensaje a algún otro lugar. Dice de manera enfática que si se va a hablar, que se hable palabra de Dios. No podemos ni debemos hablar de ninguna otra cosa que no sea palabra de Dios. Aún sin necesidad de estar en un ambiente donde me hayan invitado. Si usted encuentra un amigo, hable palabra de Dios. Si usted encuentra una amiga, hable palabra de Dios. Con su familia, hable palabra de Dios. Qué bonito yo, porque yo lo vivo aquí en mi casa. Vamos a almorzar, yo les caigo con Biblia a mi familia. No se me escapan los pobres. Les caigo con Biblia. Como están ahí metidos en esa cosa. Entonces, yo siempre yo soy la piedra en el zapato ahí con la palabra, con la palabra, con la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el deber. Si hablan, hablen palabra de Dios. Ese es el mandamiento. Entonces, en cualquier lugar donde usted esté, ya sea en un bus, en un tren, en un avión, en un barco, donde sea, si va a compartir algo, palabra de Dios. No chismes. No, hombre, eso es horrible, hermano. Ya cuando alguien me dice hermano, que fulano de tal, ay, por aquí se va a arruinar eso. Y lo más duro del caso es que yo mañana me convierto en otro chismoso. Y yo busco otra víctima y así, hasta que hacemos un club de chismosos. Pan caliente. Y como ustedes saben, el dinero se hizo para contar. Los chistes se hicieron para contar. También los chismes se hicieron para contar. Entonces, enfáticamente, el mensaje es, si se habla, háblese palabra de Dios. Vamos a ver, número 5, canal. ¿A qué le llamamos canal? Medio de comunicación. Solo voy a poner 3 ejemplos de medio de comunicación. Folleto, pizarrón, oral. Folleto
pizarrón oral. ¿Se dan cuenta que yo aquí uso el oral, pero uso el pizarrón? Pero ya di ahí por favor un voluntario para que va a fotocopiar. Folleto. Pizarrón oral. Cuando el hermano Gómez está en su programación, él tiene que usar. Él está siendo visto a través de la televisión. Quizás tiene un folleto a su mano, o quizás lleva ya el mensaje elaborado en su mente, oralmente, pero el canal es un medio de comunicación. Cuando fue niñito y fue a la escuela, se recuerda que su maestra usaba el pizarrón, un libro, pero también ella hablaba con una boquita, bombilla y todo, para que usted entendiera el mensaje. Entonces Dios también usó ese canal. Y el canal más importante del medio de comunicación de Dios es el libro que usted tiene, la Biblia. Pero lo usó oral, hombres santos de Dios, como hoy lo hay también. Por eso a todo predicador se le respeta. Todo siervo de Dios se le respeta. Y se le ayuda orientándole para que supere en el conocimiento de Dios. Porque el canal es muy importante, es el medio de comunicación. Y en este momento tenemos los medios de comunicación que Dios ha usado, de la Biblia, los hombres, la inspiración, la revelación. Dios ha tenido sus medios de comunicación. Vamos a la número 6, retroalimentación. Retroalimentación. Gracias a Dios no tengo problema con ustedes con la retroalimentación porque hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, una docenita, número apostólico. Aguantan porque qué rápido se va el tiempo, pero tienen buena retroalimentación. Es decir, me brindan atención. No se distraen, no están viendo para allá, no están platicando, hablándose a la oreja. Eso es muy importante. Pero en algunas ocasiones se ve esto que como que es un mecanismo de escape, porque seguramente el mensaje se lo está trayendo, se lo está llevando, y entonces mejor se distrae. Es fácil reconocer esto. Lo están viendo en el teléfono. Sí, perfecto. No hay retroalimentación. Y en la retroalimentación es brindarle atención a la persona que nos está hablando. Y en la Sagrada Escritura nos lo demanda a nosotros. Por ejemplo, Isaías 53, 1, es el más conocido. Ahí está el asunto. Isaías 53, 1. La interrogación: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué no creyeron? Porque no hubo retroalimentación. Los fariseos, amantes de la ley, pero oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque no había retroalimentación. Entonces la retroalimentación es muy importante. Porque cuando hay un predicador invitado, un músico invitado, hay como que si hay retroalimentación y hay desorden y hay gritazón,
Eso es desorden. Retroalimentación es cuando estoy escuchando al predicador, atendiendo los 20, 25, 30 minutos que está predicando. Porque conozco ética. Pero algunos se hacen los distraídos. Y a algunos les da ganas de tomarse un refresco. El asunto es evadir el mensaje. No hay retroalimentación. Ese es el problema entonces. Vamos a ver el número 7, el elemento número 7, contexto. Contexto se le llama al lugar, al entorno o ambiente. Contexto se le llama al lugar, al entorno, al ambiente. Contexto se le llama al lugar, al entorno o al ambiente donde se está llevando a cabo un discurso. Los más conocidos son los lugares, los entornos o los ambientes. Los más conocidos son estos. Le voy a dar lo que ustedes conocen: la iglesia, campaña, mercado. Predican en el mercado, ¿sí o no? Ustedes caen mensajes diario ahí donde trabajan. Yo subo a un bus, me cae el predicador siempre y no puedo tirarme del bus. Gracias a Dios viajo mucho y cuando siento ya me están predicando el evangelio de Dios. Me predican antes de que yo vaya a predicar. A donde quiera, a donde quiera. Entonces hay lugares, entornos y ambientes, a eso se le llama contexto, porque es donde se da a conocer el mensaje. Mercado, público. No sé si ha escuchado, hermano Jaime, que en la noche, yo es uno de sus compañeros suyos o amigos, pero ahí todos los días donde hay asadera de carne, ahí hay un predicador en la noche. Ahí en ese lugar. Ahí están comiendo la gente, pero ninguno tiene excusa porque ahí está el Señor predicando. Ahí se escucha. Está comiendo, hay tres. Sí, ahí están comiendo y predicando. En el bus hay tres. Donde quiera. Van, miren el teléfono, sale la... Ahí le cae, aunque sea Luis Toro, pero le cae. Entonces, No hay escape. no hay escape y menos darle vida a los famosos 400 años de silencio. ¿Se están dando cuenta? Porque si hay silencio, entonces nosotros llevamos 2000 años de silencio también. Porque ya no hubo quien escribiera. Sí. Y distintas, ¿no? Cantados. Hay una alabanza. Las alabanzas nos preparan. Por ejemplo, hay una alabanza muy bonita que dice: hay un palacio cerca de ti. Eso es bíblico, porque el Salmo 48 me dice a mí que ahí arriba hay un palacio. Y muchas alabanzas que nos están hablando del futuro, pero las vamos a cantar porque queremos ir a ese lugar o porque queremos tener fama de cantante, de que tenemos una voz canora, que podemos ejecutar bien el piano, la guitarra, etcétera, etcétera, la batería. Lo vamos a hacer porque queremos un día ir a la ciudad de colores, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué se le llama la ciudad de colores?
porque está hecho de 12 piedras preciosas, y entre una de ellas está el jaspe. ¿Y saben cómo es el jaspe? Quiero que me ayuden. A los que les gusta comer golosinas, el que no come golosinas no va a poder. ¿Cómo se llaman unas gelatinas que tienen un montón de colorcitos adentro? Pizarrín. ¿Cómo? Pizarrín. No, son gelatinas, son unos helados que tienen un montón de colorcitos adentro. Yo lo he comido, pero no. Pero los conocen, ¿no es así? Pues el jaspe es igual a esa gelatina, que tiene colorcitos adentro, verde, azul. Hay unos que son puros rojos, unos que son puros verdes, unos que son puros azules, el jaspe. De repente 21:16 de Apocalipsis dice que las paredes, los muros de la Nueva Jerusalén es de jaspe. 21:16. Ya está, miren. Por eso yo en mi teología le llamo la ciudad de colores. Ahí el hermano ya lo acaba de identificar. 21:16, ¿no? Permítame, no se llama, no me lo vaya a borrar, por favor. Mire, no sé cómo le llaman a las gelatinas esas, pero yo me recuerdo. Tiene un montón de trocitos de colores. Gelatina de jaspe. Y me acuerdo del jaspe. Y por esa razón es de que esa ciudad no se puede comparar. Ya para ir terminando, ya se me fue el tiempo. 1 Corintios 2:9. A ver quién trajo Biblia. Dale, hermano, gracias, hermano Byron, porque ya me ayudó ahí. Es que tenemos que conocer el lugar a donde vamos a ir. Si no conocemos donde vivimos, ¿cómo vamos a conocer a dónde vamos a ir? 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón De hombre. del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ve cuántas construcciones? Pero el hombre no tiene capacidad para hacer una ciudad de colores. No puede, el hombre tiene límites. Cuando a mí me dice Apocalipsis y sus muros son de jaspe, me imagino es de colores. Y el que la ilumina es Cristo, porque Él es el sol de justicia. Ya se imagina cómo brilla esa cosa. Y luego tiene 12 cimientos que son de perlas distintas. Ahí está el berilo, está el rubí, está el zafiro. Ya se imagina esa belleza, esos colores, esos destellos. Mar de cristal. Entonces, ¿por qué no aguantar un poquito más si lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, ni siquiera ha subido su pensamiento, son las cosas que Dios tiene preparado para los que quieran? Calles de La oro. ciudad de colores no lo dice así literalmente, pero los elementos que hacen ahí me llevan a pensar cómo es allá arriba. Pero ahorita no está estrenada esa. No, hermano. Pero ahora entonces Moisés, Melquisedec, y los otros, sí. ¿Será que ahí están ellos? Pero ellos, porque la Biblia dice que ellos fueron llevados. Pues ya estarán ellos. Ellos sí. Estrenando. Ellos son como primicia. Ellos ahí arriba. Dan a conocer que sí hay un arrebatamiento. Imagínese usted, si tuviéramos oportunidad como tuvo Jesús de platicar con Moisés y Elías cuando bajaron. Ahora entonces, por ejemplo, todo dice que la Virgen María ya está allá intercediendo por ellos, pero ella no está allá también, No, hermano. Ella está durmiendo. Fíjense que los documentos históricos de ellos, los católicos, contradicen. No traigo su catecismo, ¿no? Vamos a leer el 2779. Fíjense pues.
Y vamos a leer el 2129. Fíjense pues. Y vamos a leer el 2103. 79. Ya casi vamos llegando al final porque solo tiene 2835 artículos el catecismo. 2779. Antes de hacer esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene identificar humildemente en nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre, sino que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. Mateo 11, 25, 27. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que se impregnan en nuestra relación con Dios. Dios nuestro Padre trasciende las categorías de los mundos creados. Transferir a Él o a aquel nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar, demoler, orar al Padre, Perfecto, hermano, gracias. ¿Se dando cuenta? El mismo catecismo está diciendo que imágenes maternales y paternales es semejante a fabricar ídolos y no podemos impregnar, o sea, manchar a Dios porque Él trasciende más allá de lo creado. El catecismo lo está diciendo. Entonces el catecismo no me está diciendo a mí que María ya está arriba en el cielo. Y si nosotros regresamos al 1213, dice ahí de manera literal que en el momento en que empezamos a venerar una criatura, a partir de ese momento esa veneración se convierte en idolatría. Y luego el 963 dice que María es madre de Dios y del Hijo. Eso es blasfemia. Si a Dios nadie lo ha creado, Dios es el creador. El 2129 dice claramente que Deuteronomio se refiere no a dioses ajenos, sino a la fabricación de ídolos que se parezcan a Dios, a imágenes que se parezcan a Dios. El documento histórico es muy importante y va que el hermano adquirió su catecismo. Yo lo tengo en grande, el mío es grande. Parece que lo usamos hace 8 días, ¿no? ¿Qué precio tendrán esos, hermano? ¿Qué precio tendrán esos libros de catecismo? ¿Qué precio tiene? Dependiendo cuánto le costó el suyo. 175, ¿verdad? Ajá. El mío ya es viejito ya. El mío ya es viejito. Ahora el asunto es, hermano Isma. La Biblia nunca ha sido reformada ni va a ser reformada. La palabra, y hay de aquel que le ponga o le quite. En cambio, en este catecismo hay cosas que ya le quitaron. Y en este catecismo no hay cosas que hay en el nuevo catecismo. Porque este es del Papa Pío X, pero las ideas del Papa Pío X no concuerdan con las ideas de Juan Pablo II, porque es de Juan Pablo II. Les enseñé hace 8 días que el logotipo que tiene ahí, el mismo catecismo dice que lo tomaron prestado del paganismo, ¿se acuerdan? Porque el que yo tengo es grande. Pero aquí hay cosas que no están aquí. Y aquí hay cosas que no están aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay concordancia temática. ¿Se están dando cuenta? Uno de los pilares, Carol, es la concordancia temática. Entre este catecismo antiguo y ese catecismo moderno no hay concordancia temática. Entonces, ¿cómo puedo yo creer a ese catecismo? ¿A quién de los dos le voy a creer? ¿A aquel o a este? Ninguno de los dos. Porque la palabra de Dios no puede ser alterada. Hermano,
Ahora otra duda, ahorita que está hablando sobre de que no hay que quitarle a de aquel que cambie de la Biblia. Algunos católicos dicen que la Biblia tenía el libro de Enoc, el cual fue retirado de la Biblia. Me gustaría saber sobre el tema ese. Vamos a leer la Biblia. Usted mismo se va a dar cuenta. Primero lea Génesis 5:20 al 24. Y luego va a leer Judas 1, 14, 15. Y vamos a leer Hebreos 1:4 en adelante. Génesis. 5:20 al 24. Luego, Hebreos. Hebreos 11:4. Luego Judas 1, 14 y 15. ¿Ya localizó el texto? Génesis. Muy bien. Génesis 5:20 va a llegar hasta el 24. Va. Con mucha calma y serenidad. Ya nos vamos a ir. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Vamos a llegar hasta el 24. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es la primera información. Ahora vamos a 11:4 de Hebreo. No sé quién lo localizó. Tengo aquí Judas 1, 14 y 15. Vaya, muy bien, gracias. Dice, el patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo, de ellos estas palabras, el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos, pedirá cuentas a los que se burlan de bien por todas las veces en que se burlaron y castigarán a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que profirieron. Muy bien. Vaya escuchando la información. Ahora, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, Muy bien, sigamos. por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. Al leer esos 3 versículos, yo puedo escribir un libro de 100 páginas. Pablo me le da características. Judas me le da características. Moisés me le da características. Moisés dice, y caminó Enoc con Dios. Pablo dice que Enoc agradó a Dios y caminó con Dios y dio testimonio, etc. El otro profetizó, era escatólogo. Pero ahora aquí vamos a marcar la diferencia. La Biblia dice que Enoc era profeta, pero no dice que era escritor. Ese es el problema. Okay. Es por ello que no aparecen. Y por eso es que no aparece. Entonces nunca estuvo el libro de Él Enoc no en la Biblia. escribió. Ese es apócrifo. Sí, porque según los católicos dice Es que... inventado. Ah, Ujú. Tal vez de dónde se fueron a traer ese Enoc, pero el Enoc bíblico, él fue profeta, pero no escritor. ok. Hay mucha diferencia en que yo enseño, pero yo no soy escritor. Ni puedo ni debo porque ya está completo. Pero lo que sí sé yo es que Judas 1, 14 y 15 dice que Enoc era escatólogo porque él vio en su visión que Cristo venía con sus millares de ángeles a traer a los que son salvos en la Reina Valera y dejar convictos a los que quedan. Escuchó la versión allá, condenación al que se quedó. Ella no hay
vuelta atrás. Pero hay mucha diferencia entre ser profeta y escritor. Si a un profeta se le puede llamar escritor, entonces vamos a buscar los libros de Elías también, porque él fue profeta. Vamos a buscar los libros de Eliseo, porque él fue profeta. Vamos a buscar los libros de Ana, porque ella fue profeta. Vamos a buscar los libros de María, la profetisa, hermana de Moisés, porque ella fue profeta. Hay 7 mujeres profetas en la Biblia que predicaron. La única mujer que hay una página dedicada a ella es una profeta anónima, es Proverbio 31, la mamá del rey Lemuel. La única que ahí está la literatura de ella. Entonces hay muchas mujeres profetas, muchos hombres profetas que escribieron, pero, es decir, hablaron, pero no escribieron. Así que entonces, para despejar la duda, hay que diferenciar entre profeta y escritor. Usted está viendo ahí, o vio en los 3 pasajes bíblicos, que Enoc no fue escritor, sino profeta. Entonces los católicos inventaron eso. Se lo inventaron, eso se llama el libro apócrifo de Enoc. Yo ya lo leí y hay un montón de barbaridades, hay puras mentiras. El libro de Tobías. Sí, está en la Biblia católica, hay 7 ahí. Hay 7, Tobías. Pero en esos 7 libros no hay emisor, no hay receptor, no hay código, no hay mensaje, no hay canal, no hay retroalimentación, menos va a haber contexto. Porque nunca aparece ahí, así ha dicho Jehová, o así dijo Cristo, o así dijo el Espíritu Santo. No. Al terminar Macabeos dijo, si mi obra fue imperfecta, ¿qué más podía hacer yo? Él está diciendo mi obra y la está tratando de imperfecta. El asunto es que el católico abre los oídos, pero no abre los ojos. Y podría estar eso dentro de nosotros también, que solo abrimos los oídos y no abrimos los ojos, pero gracias a su pregunta, las demás personas adquirieron un mejor concepto de quién es Enoc. Fue un hombre de Dios. Viene el testigo de Jehová y le va a caer encima el lunes o a ver qué día. ¿Qué tal, don Ismael? Aquí, ellos tienen buena introducción. Qué calor aquí en la Blanca, ¿no? Sí. Hay buenos platanitos, ¿no? Sí. Qué bueno, porque Jehová Dios, ¿no? ¿Y qué dice usted de la vida? Pues aquí esperando que Cristo venga, que nos lleve al cielo. Ah, no, don Ismael. No, hombre, usted está equivocado. Usemos el texto que ellos usan. 3:13 de Juan. Léalo, por favor, usted mismo. 3:13. Ajá. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, ¿qué hace usted para salir de ese enredo? No, don Ismael, usted le están engañando. Sí, aquí nos vamos a quedar nosotros. Cristo va a venir, va a traer asadones, piochas, palas, y vamos a trabajar y vamos a convertir eso, pero plancito, y vamos a vivir aquí. Los niños en lugar de peluche van a tener una culebra en la mano, los leones en lugar de comer carne van a comer monte, y el género literario lo convirtieron en literario. Pero ahora viene usted y le dice, yo también, solamente que yo tampoco voy a subir al cielo, le dice usted, y voy a estar en el cielo. Ahí se la puso difícil ahorita. Yo no voy a subir al cielo, pero voy a estar en el cielo. Porque Juan a mí me está diciendo la verdad absoluta. Nadie subió al cielo. Perfecto. 5:24 de Génesis dice que Enoc no subió al cielo. Dios se lo llevó. Nadie sube si no se lo lleva. Nadie sube por su propia cuenta. Moisés no subió al cielo. Miguel Arcángel se lo llevó. Elías no subió al cielo. Un torbellino se lo llevó. Melquisedec dice Hebreos 7. Él desapareció, Dios se lo llevó. Entonces esos 4 no subieron al cielo.
Pero ahora, aunque Moisés y Elías ya están glorificados, léame 11:10 en adelante, Apocalipsis. Y después vamos a ver que la iglesia no sube al cielo. Preparemos 24:29, allá Estuardo, de Mateo, 24:29 en adelante. Vamos a ver Apocalipsis 11:10. 11:10 en adelante. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y Sigamos. se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Sigamos. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Muy bien, subrayen, subieron en una nube. Ellos no subieron, se los llevó una nube. Es muy distinto. Ahora 24:29 en adelante. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sigamos leyendo, vamos a llegar hasta 32. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde uno hasta el otro, de la higuera a prender la parábola. Muy bien, ahí pausa. ¿Se dieron cuenta que la iglesia no va a subir? Se la van a llevar los ángeles, que es muy distinto. Hay que notar el ambiente, por favor. Juan 3:13 no está contradiciendo el mensaje de Jesús, está diciendo la verdad. Enoc no subió, Dios se lo llevó. Moisés no subió, Miguel Arcángel se lo llevó. Elías no subió, un torbellino se lo llevó. Melquisedec no subió, Dios se lo llevó. Esos dos muchachos, Elías y Moisés, se los llevó una nube. La iglesia no sube, los ángeles se la llevan. Entonces, ahí está, hay textos polémicos, pero gracias a Dios a que existen las interrogaciones, a través de la interrogación se descubren las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. ¿Satisfecho? Sí. Vale. Entonces, continuamos dentro de 8 días, porque ustedes tienen que viajar. Solo faltan 29 para la 1. Vamos a orar y sobre todo agradecemos a Dios porque nos concede escudriñar la Escritura. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, te damos gracias por tu divina educación, Señor, que estemos en este lugar, Padre, aprendiendo más de ti, papá, preparándonos más, Padre Santo, sabiendo más de tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que debemos practicar día con día. Y sin saber la verdad no podremos ejercer, Padre Santo, tu mandato, Señor. Sabemos, Padre, que sin ti no podemos. Y queremos caminar, Padre, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Muchas gracias, Hijo. Bendice, Santo Señor, Espíritu nuestro de Dios. hermano legado, Padre, para Amén. que Él nos siga Amén. enseñando, Padre. Que Dios los bendiga y Amén. se pueden saludar.